dice que hará cesar, la Biblia dice, claro, hará cesar los sacrificios, El sacrificio el continuo. sacrificio Es continuo. Y el correcto. sacrificio continuo tenía que ver con sacrificar un cordero en la mañana, uno en la tarde, uno en la... O sea, había todos los días ese sacrificio se hacía en el templo. Ahora, no hay templo. No. Se supone No hay templo físico. físico. No Ese hay, no templo hay es templo esa físico. casa de cuatro O paredes. sea, que esa parte de sacrificar un cordero ya está abolido por medio de Cristo, Sí. porque Cristo ya fue el sacrificio perfecto, Correcto. entonces ya no hay que seguir haciendo sacrificio. Entonces, si es para los últimos tiempos, ¿de qué manera el anticristo hará cesar los sacrificios si ya no hay? Bueno, recuerde que la Escritura nos dice que nosotros debemos ser un sacrificio santo, agradable a Dios. Exactamente. Entonces, como nosotros debemos ser un sacrificio santo y agradable a Dios, nos estamos como adelantando un poco. Esperamos que los que nos ven, ¿verdad? Puedan ir más o menos comprendiendo. No hemos entrado a las Escrituras, vamos a entrar en un momento para que tengan una visión mucho más amplia y mucho más bíblica, porque estamos hablando... Sí, porque sería bueno, por ejemplo, desde el principio, porque como estamos hablando del templo, o sea, estamos hablando de la misma abominación desoladora, donde le dice que el enemigo se hará cesar los sacrificios, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de un templo, me gustaría que la gente entendiera, o sea, si podemos hablar desde el inicio con relación a lo que es el templo, para que la gente pueda comprender lo que es el templo físico y lo que es el templo espiritual hoy en día. Claro, claro. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos... con relación a eso, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 4. Dice la palabra de Dios, hablando obviamente, y para ponernos en contexto, hablando del anticristo. Así es. Dice la palabra, lo estoy leyendo en una versión que se llama Nueva Biblia de los Hispanos. Tiene un español como más suavecito, más práctico. Dice, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿Ve? Entonces está haciendo lo mismo aquí, está irrumpiendo el templo de Dios. Ahora, ¿cuál templo? La pregunta aquí es, ¿cuál es el templo? ¿Cuál es el templo? Porque aquí está hablando, ya está hablando en el Nuevo Testamento, ya lo perfecto había sido manifestado que es Cristo, ¿verdad? Entonces está hablando de un templo. ¿Pero de qué templo nos está hablando la palabra de Dios aquí? No nos está hablando de un templo que fue desechado en Mateo capítulo 23. Si nos acompañan en Mateo capítulo... Claro, en Mateo capítulo 23 es un templo que ya fue desechado. Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 24. Vamos a leer un poco para poner en contexto a los hermanos que nos están viendo. Del versículo 1. No, Mateo capítulo... 23. Sí, 23. Bueno, antes de Mateo capítulo 23, sería bueno para que los hermanos puedan comprender mejor lo que estamos hablando, que leamos Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7 del 1 al 17. Hay una promesa muy bonita. ¿Usted nos puede ayudar con esa lectura, hermano? Claro que sí. Amén. Segunda de Samuel 7 del 1 en adelante, ¿verdad? Amén. Sí. Hermanos, recuerden darle like, suscribirse, ¿verdad? Y compartir. Amén, así es. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en una casa, después que Jehová le había dado paz con todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, amén, mientras que el arca de Dios está entre cortinas. Natán respondió al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Amén. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar una casa en la que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he peregrinado en una tienda que me servía de santuario. En todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, nunca he dicho a ninguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora, pues, dirás así a mi siervo David:
así ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuchen esto. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe de mi pueblo Israel. Amén. Y he estado contigo donde quiera que has ido. He exterminado delante de ti a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Amén. Además, yo fijaré el lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí, para que habite en él y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más, Amén. como antes. En el tiempo en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te haré descansar de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te edificará una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y duerma con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Amén. Siga el 13. Pero escúcheme un paréntesis aquí. Sí. Cuando dice uno de su linaje, nosotros nos vamos a Salomón, ¿eh? Sí, pero vamos, si seguimos, Bueno, seguimos leyendo. Si seguimos leyendo, por ejemplo, hasta el verso 17, Dice, si Ajá. seguimos leyendo, por ejemplo, hasta el verso 17, vamos a descubrir que no está hablando de Salomón. De hecho, nos damos cuenta porque dice en el verso, en el verso 12, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Sin embargo, el reino de Salomón no fue afirmado, no ha sido afirmado. Y habla de eternidad. Aquí está hablando de eternidad, un reino eterno. Ya desde allí está hablando, no está hablando de Salomón. Entonces estamos claros que no es de Salomón. No está hablando de Salomón. Aunque muchos lo quieran entender o lo entiendan de esa manera, realmente no está hablando de Salomón porque de Salomón, porque el reino de Salomón no es eterno, ni ha sido afirmado para siempre. Pero realmente sí, eso es verdad. No es eterno. No es eterno. Incluso dice, bueno, yo levantaré uno de tu linaje. Y en el 13 dice, él edificará una casa para mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. No está hablando o sea, de Salomón. que el reino de Salomón no fue un reino eterno. No, no es un reino para siempre. Es un reino, no es un reino para siempre. De hecho, entonces no está hablando aquí del rey Salomón. Está hablando aquí de alguien mucho más grande que el rey Salomón. Así es. Y dice, yo Y- seré... pero es importante aquí que independientemente de que no está hablando el rey Salomón, dice, él edificará casa a mi nombre. Es él Exactamente, quien va a sí. edificar casa, no David. El del linaje de David. Él es del linaje de David. Ahora, él edificará casa a mi nombre, no tú, David. Él, ese siervo que yo levantaré después de ti. Dice, él es quien va a edificar casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre. Está hablando de un reino Eterno, perpetuo. perpetuo. Para siempre. Un reino perpetuo. O sea, no podemos encontrar eso en Salomón. Ya No, Salomón está jamás, porque durmiendo. que Salomón, ¿sabes? El reino de Salomón nunca fue eterno. Incluso después de Salomón fue que se dividió realmente Es correcto. el reino. Sí. Entonces el verso 14 dice, yo seré padre para él. Amén. Y él será hijo para mí. Amén. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara de hombres Y con azote. y con azote de hijos de hombre. Pero no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Amén. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Mente. Ve, a quien hay solamente una persona a quien es llamada constantemente hijo de David. Exactamente. ¿Quién es? Jesús. Solamente de Jesús. Está hablando, porque aquí está hablando de un rey. O sea, estamos que- en segunda de Samuel capítulo Sí, 7. o sea que el templo al cual Dios estaba refiriendo, que iban a levantar de su linaje, no era un templo físico. No es un templo físico. Aunque Salomón obviamente se le dio la oportunidad de levantar un templo físico. Pero recuerda que... Pero recuerda, y fue destruido, no fue eterno. Amén. Pero tenemos que recordar que aunque Salomón levantó un reino, un templo, ese templo primero fue destruido, no es eterno. Fue destruido. Pero además de que fue destruido, porque el mismo Jesús lo profetizó, además de que ese templo fue destruido, no es eterno. Exactamente. ¿Sí me doy a Porque entender? es un Dice, templo terrenal. amén. Dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y su trono será estable eternamente. Eternamente. No está hablando de Salomón. Entonces, así, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David. Habló Natán a David. Entonces, ¿de quién está hablando? No está hablando de un templo, Hecho de mano. no,
De hecho, Dios siempre mantiene, encontramos en las escrituras, eso no lo vamos a ver, porque todo el cristiano, que se dice cristiano, que lee un poco de Biblia, solo un poco, sabe que dice la escritura y mantiene constantemente, dice, yo no habito en templo hecho de manos de hombre. Pero, Es una palabra que nuestro Padre Celestial mantiene siempre, y todo cristiano sabe eso. pero prácticamente, David tiene buena intención, pero prácticamente Dios le está dando como un pequeño, Bueno, sí, un- lo que un- pasa es que no le toca, es que no le toca. Es un que, pequeño regaño a David. sí, O no, sea, no, o sea, él tiene buena intención sí, de hacerle un templo, pero Dios dice, ¿tú me vas a construir un templo a mí? sí, le llama la atención, pero bueno, el tema es que no es dado a David. Quien va a construir ese templo eterno se llama Jesús.